Medios populares y educativos del Ecuador presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Reciban una cordial bienvenida a Ágora Democrática. Queremos saludar y enviar un abrazo fraterno a nuestros medios de la red Corape que se suman a esta programación. Saludamos también a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales y en el canal de YouTube Corape Digital TV. Mi nombre es Elba Luzardo y les acompañaré en este espacio de análisis y debate. Iniciemos de inmediato. En Ecuador, desde hace varias semanas, productores de alimentos balanceados y productores de pollos, huevos y cerdo alertaron sobre la crisis que enfrentan debido a la escasez de maíz a nivel nacional. Desde el sector se hizo un llamado al gobierno, quienes en septiembre autorizaron la importación de 95.000 toneladas de maíz desde países como Argentina y Brasil. La primera importación llegaría en diciembre. Esta medida fue tomada tras una reunión con el Consejo Consultivo del Maíz, compuesto por representantes gubernamentales, agricultores, ganaderos y avicultores. Aquí se informó que el país enfrenta un déficit de 145.000 toneladas de maíz. Esta decisión generó descontento en otros sectores. Días después, cerca de 200 productores bloquearon la vía Buena Fe Santo Domingo en rechazo a la decisión del Ejecutivo. Aquí afirmaron que hay reservas propias y suficientes para cubrir la demanda interna. Pero en Ecuador no solo se habla de preocupación en el sector maicero, sino también de otros productos como el arroz. Entre los factores que influirían en menores rendimientos en la cosecha está la sequía, la diversificación de cultivos debido a que varios agricultores sustituyeron hectáreas de siembra de maíz por palma africana y cacao, lo que representaría una reducción en esta producción nacional, y la escasez de capital. Las preguntas en torno a este escenario son muchas. ¿Es necesaria esta importación de maíz? ¿Qué pérdidas podría generar la llegada de este maíz a la producción local? ¿Hay realmente escasez de maíz? ¿Qué productos se verían afectados? Para hablar de este tema vamos a conocer de inmediato a nuestros invitados. Está junto a nosotros el analista económico y catedrático Víctor Hugo Albán. Y también nos acompaña Luis Enrique García, productor arrocero, maicero y ganadero. Así que bienvenidos a nuestros invitados y gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato con Víctor Hugo Albán. En Ecuador se reconoce a la agricultura como esta base de la economía y, por supuesto, de la alimentación. Se ha señalado que este sector aporta con el 8% a la producción total anual del país, en este caso del Producto Interno Bruto. Aquí consultarle, economista Albán, por qué la importancia del sector agrícola, cómo nos sostiene la agricultura. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias por la invitación. Un saludo cordial al ingeniero Luis García. Un gusto compartir con él este diálogo. Realmente el país, el Ecuador en general, es eminentemente agrícola. Siempre ha sido tradicionalmente agrícola. Nuestros productos, hasta hace poco, fundamental de sustento, no solamente interno, sino externo, eran provenientes de la agricultura. Fuimos los principales exportadores de Latinoamérica de banano, de café, de cacao. Había habido épocas maravillosas, ¿no es cierto?, que en Latinoamérica fue el principal exportador, sobre todo de banano y de cacao. Entonces, obviamente, siendo un país eminentemente agrícola, tenemos nosotros que vincular, porque son vinculantes todo lo que se deriva de la agricultura. En este caso, una parte importante
es la apicultura, es decir, la crianza de aves. Y para esto se sustenta digamos, en todo lo que es el maíz. Y quien provee de maíz es la costa ecuatoriana. La costa ecuatoriana ha sido eminentemente maicera y obviamente gran parte del hectareaje que se cultiva se ha destinado no solamente a la producción de banano para exportación de cacao, café, sino de maíz. Y la producción interna a veces, en muchas circunstancias, como es en la actualidad, no abastece para la apicultura, es decir, para la crianza de aves y obviamente como vinculante también la provisión de todo lo que son huevos para el consumo nacional y en momentos determinados inclusive para exportar a nuestros países vecinos. Ok, perfecto. Gracias por este primer análisis y ahora también avanzamos con nuestro segundo invitado, Luis Enrique García, que nos comente un poco también la situación del sector agrícola en general, usted que está de cerca en el campo, usted que es productor maicero y arrocero. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos inconvenientes en la conexión de nuestro invitado. Él se encuentra en la costa del país y también debido a los cortes de energía ha tenido que buscar un espacio también para ser parte de este programa. Y ahora sí, continuamos también con nuestro invitado. Víctor Hugo Albán, él nos estaba también comentando un poco acerca de cómo la agricultura es esta base también de la economía y de la alimentación en nuestro país. Y aquí consultarle un poco el debate en torno a la producción del maíz, que usted también lo ha señalado, es alimento de las aves, también muchas veces se utiliza en el ganado porcino. Se habla de que hay escasez de maíz y por eso el gobierno nacional ha anunciado una importación. Usted también, como analista, ¿cómo ve este tema, este anuncio que ha hecho el gobierno nacional, economista? Climáticos en el país han afectado al sector productivo y no es una excepción la parte maicera. Estamos importando nosotros en la actualidad de Brasil, Argentina y Tailandia, que son los principales proveedores de maíz para el Ecuador. Brasil lidera las importaciones con un 33%, seguido por Argentina con un 30% y Tailandia con un 15%. Estos datos revelan una diversificación de fuentes, aunque Brasil sigue siendo el principal socio comercial de este sector. Las principales empresas, digamos, importadoras es la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados, AFABA. Se posiciona como el principal importador, representando un 25% de la importación de maíz en toneladas métricas. También tenemos Pronaca, Pomagro, que siguen con un 12, 15% y 10% respectivamente. Se ha visto la necesidad de, obviamente, permitir la importación y no han tenido ninguna manera de alegar los productores porque hay escasez de maíz. Los avicultores han alegado y con justa razón la falta de provisión de maíz para los balanceados, para sus aves. Igualmente, pues para el ganado porcino, que es uno de los principales alimentos que tiene la dieta del ecuatoriano acá en general en todo el país, sobre todo en la avicultura, es decir, la crianza de aves, que es, digamos, una dieta casi exigida por los ecuatorianos. De hecho, pues tenemos nosotros que hay ciertas épocas, ¿no? Y les llamamos la estacionalidad. Por los cambios climáticos, a veces la costa no ha podido cultivar las suficientes hectáreas o si han cultivado, no han tenido el éxito en su producción y se han visto en la necesidad de recurrir al Ministerio de Agricultura para pedir pues que autorice las importaciones del déficit de maíz, asunto que ha sido pues bastante exigido, puesto que desde los años 2021, 22 y 23 se han importado alrededor de 3.600 millones de dólares, siendo los años más críticos del 23, que aceptó ser, digamos que se aproximó a los 14 millones de dólares. Es decir, siempre hemos tenido un déficit bastante significativo en cuanto a la producción de maíz. Respecto a las perspectivas del 2024, aunque la información todavía no es totalmente disponible, sino hasta el primer semestre,
alcanza, digamos, un déficit de aproximadamente unas 12 millones de dólares en compras de maíz a los principales productores que ya mencioné, siendo Brasil el mayor proveedor para el Ecuador. Señala el año 2023 fue un año crítico en cuanto a la producción de maíz. Quizás este año o aún es muy pronto para decir si quizás la situación del 2023 se podría parecer a la que está ocurriendo ahora en el 2024. Indudablemente de las investigaciones que hemos realizado nosotros como Grupo Visión 2030, que es un grupo de economistas que está en permanente investigación, sabemos que hay déficit y eso va a corroborar conmigo el ingeniero García, dada la situación climática adversa que tiene el país en estos momentos. De hecho, pues el Ministerio de Agricultura ya ha previsto una importación que se aproxima a los 10 millones de dólares hasta el mes de diciembre, con lo que creemos que estará ya subsanado cualquier tipo de déficit en cuanto a maíz y de hecho pues al alimento balanceado que requieren las avícolas y los criaderos de cerdos y también de ganado vacuno, que también a veces por la falta de alimentos les dan este tipo de alimentación. Siendo autorizado, pues tiene 0 aranceles en la importación de maíz y resulta inclusive a veces más barato comprar afuera que la producción acá, por el costo de mano de obra, por el costo de producción en sí, por los insumos en la producción, que el agricultor no está lo suficientemente protegido para poder ser competitivo con nuestros vecinos, como son Colombia, Perú y Brasil, que es nuestro principal proveedor, en este caso de maíz, en épocas de escasez, se deja de producir aquí por determinados conceptos, sea la falta de lluvias, el cambio climático, etcétera. Es decir, esta importación que ha anunciado el gobierno nacional de 95.000 toneladas de maíz desde países como Argentina y Brasil, ¿usted la considera oportuna en este momento? De hecho, no es, digamos, solamente una decisión del gobierno, es con conversación con los tenedores de apícolas, o sea, los productores de aves, y especialmente con quienes cultivan el maíz, porque tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no es cierto?, en donde los maiceros o los que cultivan maíz tienen que darse cuenta que no van a alcanzar la producción para la demanda que existe, para las compras, para que se me entienda mejor, para las compras que tiene la parte local, o sea, los productores de apícolas y los criadores de cerdos y también para otro tipo de consumo animal. Es de hecho, pues, que el ministerio, que es el ente rector, el Ministerio de Agricultura, ha hecho los análisis correspondientes, hemos dado un seguimiento nosotros y de hecho, pues se prevé una importación de alrededor de 10 millones de dólares hasta el mes de diciembre. Y como se ve, digamos, quienes proveen del maíz, los proveedores, están de acuerdo porque ven que no va a alcanzar toda la producción de maíz de la costa ecuatoriana para la demanda que existe este rato en todo el país. Ok, perfecto. Ya tenemos vía telefónica a nuestro otro invitado, quien debido a los cortes de energía pues ha tenido complicaciones en la conexión. Ya nos acompaña Luis Enrique García, como les mencionamos es productor arrocero, maicero y ganadero. Y aquí consultarle un poco, que nos comente la situación del sector agrícola en general. Usted está cerca en el campo con más compañeros productores, usted es productor maicero y arrocero, así que le damos la bienvenida y por favor para que nos cuente un panorama general sobre esta situación. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un saludo, estimado compañeros en la radio y también a nuestro invitado especial. Un fuerte abrazo a la distancia desde la capital Montuya del Ecuador. Una gran realidad es que para nosotros como sector, tanto arrocero como ganadero, como maicero, como soyeros, también que somos algunos productores dentro de nuestra institución ganadera, y por qué no dentro de nuestra Federación Nacional de Productores de Leche en el Ecuador, que está asentado en las 24 provincias del país, hemos podido detectar de que existen políticas públicas que no se cumplen en el país.
El otro día me reunía con un gran amigo de la Cámara, ex dirigente de la Cámara, y me decían, bueno Luis, ¿estás contento porque ya existe ley? Y yo digo, sí, estoy contento porque existe ley, porque mi sector, tanto arrocero como maicero, como soyero, y por qué no decir el ganadero, especialmente el que produce leche en el campo, dice, hay un gobierno que promete una política pública que no se ejecuta en el territorio, hay una ley, hay un reglamento y que no se cumple en el territorio. Entonces, en hecho y en derecho, lo que hace se deshace, y todo lo que está hecho a futuro con estas nuevas leyes y políticas públicas que ya están hechas en la actualidad, aprobadas actualmente por el actual gobierno y por los anteriores, al no cumplirse, cuando vayan a buscar los votos, no los van a tener. Yo eso le decía a ellos, para mis sectores que son algunos, el gobierno no está cumpliendo. Y no es que el presidente tiene que estar atrás de ellos, son los ministerios. Al Ministerio de Cultura y Ganadería no lo quiere nadie. Es el huérfano del Ecuador. ¿Por qué le digo que es el huérfano? Disculpen, pero molestaron tanto por desaparecer una unidad nacional de almacenamiento que bien o mal regulaban el mercado y que estuvo tranquilo 10 años con indicadores muy buenos, que nadie molestó en las calles, nadie insistió en que el precio está muy bajo, si había que importar se justificaba porque había consejos consultivos con los verdaderos actores y productores de la cadena, y que hoy en la actualidad son los últimos invitados, y esos son los problemas de los paros y marchas que políticamente afectan al gobierno, porque no hay ministerios como la productividad, no hay aduanas, no hay las Fuerzas Armadas en las fronteras, no hay la seguridad por parte de la Policía Nacional, no hay el SRI que controle, no hay muchas instituciones que antes habían la de poder de mercado que podían estandarizar y poder llegar a mediar los precios tanto entre el consumidor y el productor. No hay nada, pero la política está. Significa que es un gobierno que al presidente de la República no le ayudan y que tampoco le ayudan los ministros de estados que rodean al MAC, porque dan a entender que muchas autorizaciones de importaciones, cuando ya se dan, muchas ya están en el puerto de Guayaquil. Eso lo hemos podido descubrir porque lamentablemente el sector arrocero, maicero, soyero, ganadero, los hijos de los hijos de los hijos que estaban en el campo ahora trabajan en la ciudad. Y muchos de ellos son conductores, estibadores, trabajan en el puerto, viven cerca de los puertos de Guayaquil. ¿Y qué nos dicen? Ya llegó, ya está el maíz en Ecuador. Y cuando te das cuenta, oh, sorpresa, están pidiendo autorización. Es que no hay, pero ya el maíz ya está aquí en puerto. Eso lo hemos podido demostrar en los últimos gobiernos y le hemos dado fotos a los ministros. Vean, esto es lo que está pasando. Yo no sé por qué aprueban algo que dicen que no tiene, pero ya está en puerto. Es decir, aquí las autorizaciones cuando ya el producto ya está. Entonces, a otro con esa mentira, el pueblo, la comunidad, el sector, se está dando cuenta, así como ahorita no me pude conectar porque estoy dentro del ECU 911 aquí en San Borondón y no hay energía, solo está trabajando la planta y se fue el internet porque las antenas de Movistar y Claro se apagaron. Entonces, vivimos unos temas caóticos después de la pandemia que demostró el sector que cerrado sus fronteras pudimos garantizar soberanía alimentaria y que no se tuvo que importar maíz, ni importar leche, ni importar sandía, ni importar arroz que venía desde Loja, y alguna vez llenaron los hilos de la UNA, un arroz peruano, que todo el mundo lo sabe. Entonces, esta es una decadencia, que hay política pública que se debe de cumplir y que no se está llegando. Muy aparte de las estadísticas, muy aparte de los análisis, muy aparte de la producción que es baja, que es alta, que el cambio climático, muy aparte de todo eso, porque hay política para el cambio climático, tampoco se ejecuta. Está escrita en la Constitución, tampoco se ejecuta. Es responsabilidad de todos los ministerios tener una unidad de gestión de riesgos. Recién el MAC, hace 2 años atrás, pudo tener una unidad de gestión de riesgos, porque la desaparecieron porque había que eliminar lo que hizo Lenín Moreno Garcés, el señor, ¿cómo se llama? Rafael Correa, lo que hizo Lucio Gutiérrez, lo que hizo el señor, el banquero Lazo. Entonces, al que afecta es al sector más vulnerable y el que está en abandono, no por falta de política pública, sino por cumplimiento de política pública. Que a un Ministerio de Cultura y Ganadería le dejaron un presupuesto paupérrimo de 78 millones cuando necesita $500,000. Es decir,
Estamos en un país de locos donde se produce, se exporta, con la mejor riqueza, con el pésimo manejo del agua y con hidroeléctricas que están salvando por ahí los platos y que fueron criticadas, y peor, termoeléctricas que están apagadas y que las están haciendo encender porque nos están quebrando como país. Señor García, y que hay que tratar de mejorar. Señor García, aquí quisiera hacer una pausa. Quiero hablar acerca de esto que usted ha mencionado, de que el gobierno nacional anuncia importaciones, pero ustedes tienen conocimiento, les llega información de que cuando se anuncian estas importaciones, estas ya se encontrarían en el puerto en Ecuador. Ese es uno de los temas que quiero hablar con usted, pero antes de eso también consultarle. ¿Existe de verdad este desabastecimiento de maíz? Porque el gobierno ha anunciado esta importación de 95.000 toneladas. Se habla de que existiría un déficit de 145.000 toneladas de maíz. ¿Realmente no hay maíz? La realidad es que el maíz se está cosechando en la actualidad, especialmente en la provincia de Los Ríos. En Guayas hay un pequeño déficit de gente que ya no tiene capital para sembrar. Este es un caso mío, que yo este año no sembré maíz. Me tocó sembrar soya, que hay un excedente de soya que ya todo el mundo conoce, que el Estado tampoco sabe qué hacer con el excedente, que está pidiendo el sector, por favor, ayúdennos, y que debería de haber un impulso que siempre se pidió a partir del 2017 para adelante, que la empresa privada con el Ministerio de Cultura y Ganadería, el Ministerio de Productividad, se sienten en una mesa a decir cuánto es la capacidad de maíz que se necesita, cuánto hay que sembrar para evitar traer de afuera, porque lo que traen de afuera no es de mayor calidad. Eso también es otro tema muy delicado que hay que tocar, y viene un precio que sinceramente con esa calidad debería costar es $10, ¿ya? Y eso sabemos los que manejamos el tema de calidad, y que lamentablemente la política pública está por escrito y no se cumple. Esto es un problema de no sentarse en la mesa, tanto los que necesitan el maíz como los que necesitan sembrar el maíz. Por eso hay un retraso en la cosecha y hay un déficit en la cosecha también por el tema de cambio climático que afecta a la producción y que debería de colocarse dentro de las variables de análisis y riesgos que hoy en día el país no lo tienen, que hay muchos técnicos que conocen del tema y que lamentablemente no están en los ministerios que deben de estar, porque por sacarlos, así como lo pasó en Daule Teripa, votaron al técnico que tenía que aflojar la represa todos los días, la dejaron acumular 20 días y después afloja el agua de la represa, y el año pasado nos inundó y nos destrozó por completo el gobierno del expresidente del banquero Lasso. Es decir, nos han hecho un daño en este país. Señor García, ¿y usted? Hay o no hay un déficit, pero que si aquí a 30 días va a dejar de existir. Para nosotros va a dejar de existir. Precisamente eso le quería consultar, porque usted ha señalado que existe un retraso en la cosecha, ha puesto también sobre la mesa estas preocupaciones y problemas que enfrentan algunos de los productores debido a la falta de capital también que tienen. Y aquí consultarle, ¿esta importación que ha anunciado el gobierno nacional considera que debe de hacerse en este volumen? ¿No debe de hacerse o debe esperar también las condiciones que favorezcan la producción de ustedes aquí en el país? Yo me voy a poner en el lugar de un empresario que tengo silos y que tengo que guardar una reserva estratégica. Nadie planifica sin tener silos guardados para poder manejar materia prima. Sentido común de las cosas de una industria. Los que hemos trabajado en industrias conocemos lo que hay que hacer, no solo como productores, también hemos tenido la oportunidad de planificar dentro de una industria. Aquí lo que sucede realmente es que quieren traer a precio más bajo, y cuando llegue la cosecha aquí a 2 semanas, que ya comienza la cosecha completa, el primer día de los difuntos estarán cosechando al 90% completamente, va a ver que el precio bajará a $15, porque están lamentablemente pagando 18, 19 y 20, y ellos quieren comprar a 15. Esa es la realidad del mercado. Nada cuesta esperar 15 días más, porque la irresponsabilidad de un industrial que no planificó y no guardó su reserva estratégica para poder cubrir su mercado, no es culpa tampoco del productor, que le tienen que traer una importación a propósito para quebrarlo. Eso tampoco es justificado en este país. Porque que yo sepa, todos somos padres de familia, y uno va guardando su platita hasta fin de mes para que todos los días haya un plato de comida en su casa. No me van a decir la industria que ahorita hasta el día de hoy comemos, y de aquí hasta fin de mes nadie va a comer porque se nos acabó las reservas. Eso es una mentira. Y okay, eso se llama no planificar. Así es, por sentido común. Muy aparte de la economía, muy aparte de la lógica que exista,
aquí hay un tema que se viene dando en los últimos años, en los últimos gobiernos, que antes no existía y hoy volvió el fantasma de las importaciones a destruir la economía familiar campesina, que el maicero deja de comprarme leche y carne, deja de comprarme arroz, deja de comprarme por ahí un tomate, una cebolla, un pimiento. ¿Y a quién afecta? A la economía familiar circular campesina. Entonces, una actividad destruye a las demás económicamente. Ok, perfecto, interesante de tener este análisis, como le mencioné de usted, que está de cerca en el campo con más productores y que también se dedica a esta producción de arroz y de maíz. Y usted ha mencionado un tema que también es importante traerlo aquí a la mesa del análisis y el debate, y usted ha cuestionado en este caso el anuncio que hace el gobierno nacional cuando señala que va a dar la autorización a una importación, pero ustedes tienen conocimiento de que esta importación ha llegado al puerto porque tienen en este caso personas que les informan acerca de esta situación. Aquí quiero pasar con el economista Albán, para que analice un poco esto que ha mencionado nuestro invitado y también aquí consultarle qué tan bueno, factible es que se anuncien importaciones de estos productos que nuestros agricultores cosechan en nuestro país. Y no solamente hablamos del tema del maíz, sino también cuando se han anunciado importaciones de arroz. Economista Albán, lo escuchamos. Muchas gracias. En realidad, yo estoy de acuerdo en mucho de lo expuesto por el ingeniero García, pero también los estudios y los requerimientos del sector avícola se deben tomar en cuenta. Digamos, no es traído de los cabellos la planificación o la falta de planificación por la que se van a permitir la importación de 95,000 toneladas de maíz. Lo que pasa es que se ha visto el requerimiento por la falta de desabastecimiento, pues digamos, para evitar el desabastecimiento del grano por el déficit en la producción. Y eso coincidirá conmigo el ingeniero, porque no puede el ministerio, así porque sí, autorizar la importación de casi 100,000 toneladas de maíz si hay la suficiente producción acá en el Ecuador. Hemos revisado nosotros los antecedentes, hemos revisado los requerimientos del sector y obviamente pues no habrá que buscar lo que manifesté hace un momento, un punto de equilibrio, escuchando a los productores de maíz que tienen muchísimas miles de hectáreas con este tipo de producción y como decía el ingeniero García, es realmente sacrificado porque están sujetos a una serie de vicisitudes, entre ellas del cambio climático, entre esas la falta de mano de obra, porque es muy difícil el cultivo de maíz, que requiere mucha mano de obra y los costos, como conocemos, son altos, ¿no? Y de todas maneras, pues, el gobierno tiene que buscar el punto de equilibrio y creo que el Ministerio de Agricultura, como la cartera que debe buscar asegurar el abastecimiento de este producto, porque por otro lado tienen, digamos, la presión del sector de los productores de huevos, los agricultores, quienes señalan que el 26 de septiembre en un comunicado solicitaron la autorización de la importación de maíz por parte del Ministerio de Agricultura, indicando que deben garantizar la continuidad de la producción de huevos. Por eso decía yo en mi primera intervención, son vinculante a la producción de maíz, vinculante a la importación de maíz con el sector avícola. Es decir, no puede haber un desabastecimiento de huevos ni de carne de pollo. Entonces, obviamente, pues hay que buscar el mecanismo. Hablo como técnico, como persona independiente. Yo no soy ni apicultor, tampoco soy agricultor, pero conozco porque trabajé en lo que es ahora el Banco Ecuador, en ese entonces Banco de Fomento, y he estado en el campo, he estado tanto en la provincia de Guayas, en la provincia de Manabí, en la provincia de Los Ríos, y sé cuántas hectáreas tiene el cultivo de maíz y cuáles son los requerimientos. Y en esa parte, pues, desde que estuve en el Banco de Fomento en esa época hasta la actualidad, el Banco Central, que es el capitalizador de Ban Ecuador, ha previsto y ha mandado todos los dineros requeridos para los productores de maíz, para los maiceros, como se les conoce. Por otro lado, pues, el Consejo Consultivo que hizo mención el ingeniero, también acordó que las industrias deben digamos,
respetar el precio mínimo de sustentación, que en este caso es de $16.50, que en la absorción de la producción nacional. Caso contrario, las empresas importadoras no podrán acceder a cupos de importación. En eso tiene que manejar una política pública, y en esto estoy de acuerdo también con el ingeniero. La política pública de la cartera de Estado, en este caso el Ministerio de Agricultura, tiene que estar en permanente vigilancia, en permanente conversación con los productores de los dos sectores, ¿no es cierto? Los productores maiceros y los productores apícolas, que tienen a su cargo el abastecimiento de los huevos a nivel nacional. Ok, perfecto. Le agradecemos por esa intervención al economista Albán. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos nuevamente con nuestro otro invitado, el señor García. Gracias por acompañarnos. Usted, y esto era que nuevamente para irnos a una pausa ya con esta pregunta, usted mencionó que existían estos engaños en importaciones, de que muchas veces tienen información de que ya llegan las importaciones. Y aquí consultarle un poco, ¿usted quizás considera que podría haber intereses para realizar estas importaciones de productos como maíz en medio de lo que está ocurriendo ahora en Ecuador? Aló. Señor García, ¿me escucha? Ahí lo escucho, sí, me había puesto mute. Sí. Bueno, la gran verdad es que el economista Albán tiene una gran razón. Y coincidimos en algo. No se está ayudando al sector avícola. El sector avícola en los últimos años tiene un déficit completo de maíz. ¿Dónde está la estrategia de los últimos gobiernos? Porque si el sector avícola todos los años está pidiendo maíz, significa que no hay un sector productivo que esté abasteciendo al sector avícola. Porque al ganadero sí lo están abasteciendo. Al de cerdo sí lo están abasteciendo. Al de camarón sí lo están abasteciendo. Pero solo el sector avícola no le están abasteciendo. Algo está raro en la cadena. Algo no está bien. Algo no es normal y se escapa de la lógica y el sentido común. Parece que o viene el fantasma de los pollos de otro lado que quieren que el sector quiebre, o el maíz no es para los avicultores, sino para otro sector. Hay cosas muy delicadas que se debe de manejar. Son presunciones, pero hay que enfocarlas. Muchísimas gracias por esa intervención y ya regresamos con nuestros invitados porque aún hay varias preguntas referentes al sector agrícola y a la situación que están atravesando. Como lo mencionamos, no solamente es una situación que se alerta sobre la producción de maíz, sino también la difícil situación que muchas veces enfrentan productores de arroz, de papa y de otros productos que se cosechan aquí en suelo ecuatoriano. Ya regresamos en Ágora Democrática, quédense junto a nosotros. ¿Conoces sobre el ciclo de la violencia? Hoy te contamos. Inicia con una fase de tensión entre la pareja y esta se va acumulando. Le sigue la explosión, que pueden ser golpes, insultos, humillaciones, prohibiciones, para luego entrar en la luna de miel, donde por lo general nos piden perdón, nos hacen promesas, es una calma aparente. ¿Qué sucede más adelante? Las tres fases se repiten constantemente, al punto que la luna de miel y la acumulación de tensión desaparecen, quedando únicamente la explosión. Esto se intensifica, el riesgo aumenta y puede llegar a un femicidio. Si identificas esto, contáctanos. Somos Aquanuna. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, medios inclusivos y educativos. Corape, medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador.
Estamos de regreso en Ágora Democrática, amigos y amigas, para hablar acerca de la situación que está enfrentando el sector agrícola en el país. Tenemos a dos invitados que nos acompañan en esta tarde para hablar acerca de este tema. Así que retomamos este diálogo con el economista Víctor Hugo Albán. El señor García se refería hace un momento a la falta de presupuesto del Ministerio de Agricultura y también señalaba este tema de la escasez de capital en muchos productores. Primero, le consulto a usted, ¿cree que el Ministerio de Agricultura es una cartera de Estado a la que no se le ha dado la atención necesaria para que ellos obviamente también luego brinden esta atención necesaria a nuestros agricultores? ¿Cómo mejorar este tema y también el tema de la escasez de capital? Bueno, por la experiencia de haber sido funcionario tanto del Banco Central como de Ban Ecuador, digamos, falta la planificación. No hay una planificación por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto me permito decir porque nunca lo ha existido. No hay una suficiente, digamos, diálogo con el sector productor, con el sector maicero, con el sector papero, con el sector bananero, es decir, con el sector agrícola y ganadero. Quien preside el directorio de Ban Ecuador es obviamente el ministro de Agricultura. Quien provee de capital a Ban Ecuador, antes Banco Nacional de Fomento, es el Banco Central, y en caso de emergencia pues tiene capitales externos a través del BIRCAP, que de acuerdo a convenios internacionales ellos son los proveedores de capital para el sector agrícola, para el sector ganadero, para el sector maicero, es decir, para todo lo que es agricultura y ganadería, como su nombre indica. De hecho, pues, si nosotros sabemos que hasta septiembre alrededor de 200 productores de maíz bloquearon vías en Buena Fe, en Santa Fe, en Santo Domingo, en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, por rechazo a la falta de políticas públicas del Ministerio de Agricultura. No pueden decir a través de falta de políticas públicas de Ban Ecuador, porque quien preside el directorio es el ministro de Agricultura. Y entonces él debe decir, a tal sector tiene que planificarse para el próximo año 2025, en este caso, tanto de crédito, en tales condiciones. Es banca de desarrollo, ¿no es cierto? Y obviamente no es lo mismo que la banca comercial, en donde le impone un tipo de crédito. ¿Quién determina? La Junta Monetaria, la Junta Bancaria, habida cuenta de que tiene que ser subsidiado. Le hemos escuchado al ingeniero, con mucha atención al ingeniero García, la falta de políticas públicas que realmente tiene. ¿Por qué son esa falta de por la improvisación de funcionarios, tanto en el Ministerio de Agricultura como en Ban Ecuador? Tenemos que buscar gente técnica que realmente responda a los requerimientos de estos sectores, porque no es solamente el sector maicero, no es solamente el sector bananero, los distintos sectores que componen la base de la dieta alimentaria del ecuatoriano y de la exportación. Es un producto que en el PIB está con el 12-15%, que es alto, ¿no es cierto?, para el sector productivo. Y de hecho, pues, si vemos que hay una caída, es por falta de políticas públicas, por falta de quién está dirigiendo, quién está dando las políticas a estos sectores que son totalmente importantes, ¿no? Eso hay que anotar, la importancia que tiene un país como el Ecuador, porque es un país eminentemente agrícola, parte importante de nuestro PIB, ¿no? Está determinado por el sector agrícola, ganadero, el sector agrícola en general, no solo el sector maicero, sino el agrícola en general. Debemos estar conscientes de que si no hay políticas para este sector, ¿qué esperamos para los otros sectores, para el sector productivo en general? Y habiendo las posibilidades, porque reitero, quien preside el directorio del Ban Ecuador es el ministro de Agricultura, y si no puede, su representante. Entonces, de hecho, pues hay que estar atentos, porque si se está hablando de importación de 95,000 toneladas, hay que ver qué está pasando con el sector. Si el sector productivo va a aceptar, o el sector productivo, como dijo el ingeniero, está consciente de que sí puede cubrir
el déficit va a ocasionarse hasta fines de diciembre, fines del 2024 y el primer trimestre del 2025. Perfecto, avanzamos con nuestro invitado, el señor García. Y usted, bueno, yo mencionaba al inicio del programa, cuando decía que vamos a hablar acerca de la situación del sector agrícola, señalaba que entre los factores que influirían en menores rendimientos en la cosecha de maíz está la diversificación de cultivos. Señalaba que hay varios agricultores, productores que sustituyeron las hectáreas de siembra de maíz por palma africana y cacao. Usted también lo mencionaba en una de sus intervenciones, señor García. Consultarle aquí, ¿esto ustedes lo hacen porque genera igual rentabilidad que el maíz o lo hicieron como último camino, última vía para también tener algo de ingresos? Y también cómo esto está impactando en la producción, en los productores, en el trabajo diario que ustedes hacen. Hasta el 2018 tuvimos una estabilidad en el precio del maíz. Imagínense que 19, 20, 21, 22, 23 y 5 años, porque ahora en 2024 se está pagando $18 y $20, y eso es lo que no quiere pagar la industria. Hay que hablar con cosas gruesas como son. Entonces, no haber tenido rentabilidad 5 años en un negocio, lamentablemente si tú no cambias el tiempo te termina cambiando. La gente se cansó y esperábamos que en este gobierno las cosas fueran mejor, con toda la promesa de campaña que hubo, y que a veces digo, el presidente prometió su promesa de campaña, pero parece que los ministros no fueron parte de la promesa de campaña del presidente. Y otros ministros están con su propia agenda propia, personal. Entonces, hay sectores como el nuestro que ha tenido que evolucionar o cambiar de actividad. En el caso mío, ya este año no volví a sembrar maíz. El año pasado no se sembró por el tema del fenómeno del Niño. Y este año, y en mi caso, espero el próximo año volver a sembrar maíz. Y este año, lamentablemente, lo fui con soya. Y que parece que también es otro error, porque no hay quien compre la soya en este momento. Las industrias no quieren comprar soya. Parece que quieren estar más interesados en el maíz. Entonces, afecta a todos en la cadena y nos toca cambiar. Hemos cambiado mucho la actividad y es una pena porque el país puede garantizar lo que se está trayendo en el tonelaje. Creo que este año es uno de los mayores cantidad de volumen que se va a traer en la historia del país, y eso que todavía no termina el año. Entonces, ¿qué podemos esperar? No vemos luz al final del camino en esta actividad todavía. Ok, perfecto. Y aquí continuando con usted mismo, usted hacía referencia en una de sus intervenciones que han señalado que les den unas semanas, en este caso, para ver cómo avanza esta producción de maíz antes de que lleguen estas importaciones que ha anunciado el gobierno nacional. Quizás esto que usted acaba de mencionar en este espacio se lo ha hecho saber a las autoridades, ustedes en un grupo de más productores, para que ellos esperen, o ya la decisión de hacer estas importaciones están en firme. A ver, el ciclo está cerrado del maíz. Lo que se está aprovechando es la luminosidad para que pueda llegar a una humedad para poder cosechar en máquina y el grano tenga humedad y por ende mejor calidad. Así de sencillo es el tema. Si alguien quiere coger en este momento, manda a la cosechadora y cosecha maíz. El tema es que la calidad y el grano va a parecerse mucho al que están trayendo de importado, de baja calidad. Entonces se está tratando de entregar un producto para que me paguen a los $18 y $20 y no me paguen a $12, $13. Ese es el tema del asunto, del meollo de todo aquí. Entonces, maíz hay en el sector. Está a punto de cosecharse. Siempre la última semana de octubre arranca completamente la cosecha. Hay unos que ya están, porque ya se adelantaron en algunos casos, por eso los maiceros estaban peleando. Oye, espérame, que ya voy a salir con la cosecha. No vamos a tener cosecha en diciembre, vamos a tenerla en noviembre, porque las precipitaciones del invierno se fueron antes y el agua se fue antes. Y por ende la siembra se adelantó. Y la cosecha, que están esperando estadísticamente que sea en diciembre, se va a realizar en noviembre. Por eso digo que 2 semanas más y ya están comenzando a cosechar. Es más, si quieren maíz en este momento, yo te vendo mi maíz morocho. Y sequémoslo en hornos. Pero me pagas a tanto. Si la necesidad es tanta, le pueden conseguir y comprar al productor en este momento las condiciones que están. El problema es que no quieren. Y también esta situación, señor García, de esta compra al productor de maíz, ¿se podría ver afectada quizás por el tema de los intermediarios? O también por qué podría darse este inconveniente entre esta conexión, este acuerdo entre quienes producen maíz y quienes lo están necesitando? Hay una política pública que se debe cumplir en el país y hay un ente rector que debe hacer cumplir la política pública.
todo lo que ha pasado en los últimos años es por el no cumplimiento de la actual política y la anterior política, que todos hablan de regulación de precios de mercado y de calidad y costos de producción. Lamentablemente, si no se cumple, lo que se está tapando es un engaño, una mentira o un informe, como antiguamente se hacían informes que no daban la realidad y que obligaban a importar. Recuerdo muchos colegas, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, tengo 24 años y son 46 años de edad. Y en paz descansen mis colegas que ya tienen 75 y 80 años, que fueron parte del MAC. Y ellos nos contaban que les obligaban en esa época, hace muchos años atrás, hace más de 30 años atrás, yo era muy muchacho, 35 años, les obligaban a hacer informes escuetos de que no había la producción, cuando sí existió. Esto no es la primera vez en la historia. El que no conoce la historia de la honestidad de los técnicos que fueron expulsados en el MAC en los años, a finales de los 70, en los 80 y en los 90, fueron porque quisieron poner en sus informes que sí había producción, cuando sí la existe. Técnicamente se puede hacer todo, porque el grano ya está. Lo que se está buscando es mejor calidad de precio, que es lo que no quieren. Perfecto, y pasamos con el economista Víctor Hugo Albán. Como lo hemos mencionado, el gobierno anunció esta importación, sobre todo desde países como Argentina y Brasil. Economista, le pregunto en su análisis en materia económica, esta importación, en caso de que ya se cristalice y llegue al país en los meses en donde ha anunciado el gobierno nacional, ¿qué impacto podrían tener? Porque, como le mencionábamos, desde algunos sectores que en este caso han protestado frente a esta importación, se habla de graves afectaciones para nuestros agricultores. Bueno, el representante de los agricultores de producción social, el señor Freddy Freire, abro comillas, manifiesta que además de ser miembro del Consejo Consultivo, defiende la importación porque asegura que va a cubrir el déficit de la producción nacional. El señor Freire manifiesta que se han dejado de sembrar 50.000 hectáreas porque han redireccionado la producción a cacao, palma y banano. Por eso hay solo 200.000 hectáreas y eso no es sustentable. Recalca el señor en su análisis que en el Cantón El Palme y en Guayas hay escasez de maíz. Manifiesta también, dice, es necesario la importación para sostener la soberanía alimentaria y la cadena de maíz y de balanceados, añadió el productor, y aseguró que no importarse faltaría alrededor de 400.000 toneladas de maíz entre enero y abril del 2025. No lo hacemos el análisis nosotros, lo hace un productor que está vinculado también al sector avícola. Entonces nosotros hemos hecho una investigación y obviamente pues va a existir déficit y el gobierno como tal pues va a tener que autorizar la importación de alrededor de 95.000 toneladas de maíz. ¿Cómo va a afectar eso al sector productor? En el precio, ¿no es cierto? Vamos a ver hasta qué punto es competitivo y cuánto tiene que subsidiar el gobierno al sector de importación, más no al sector productor. En eso el ingeniero García dice, la falta de políticas públicas está claramente establecida y de hecho, pues, está afectando al sector más vulnerable, que es el sector productor. Entonces, aquí debe haber mayor planificación, mayor asesoramiento para el productor, para la investigación de semillas, de mejoramiento del producto. En este caso, pues, el ingeniero García, como ingeniero agrónomo, sabe que se tiene que hacer todo este tipo de estudios y análisis para evitar que la fuga de divisas, porque esto significa una salida muy significativa de divisas, si vamos a importar 400.000 toneladas de enero a abril de 2025. Aquí también consultarle un poco, señor Albán, ¿se podría haber un incremento de precios en algunos productos de consumo ya cuando lleguen estas importaciones de maíz a Ecuador? No, porque, bueno, ahí la Junta Bancaria y la Junta Monetaria juegan un rol totalmente importante. No solo que retiran todo lo que son aranceles, sino que buscan un equilibrio y obviamente puede haber subsidios de parte del gobierno en conversación con el sector productor de maíz, ¿no?
porque ellos pues serán el punto de equilibrio, serán quienes manifiesten su anuencia, su conformidad por el déficit que van a tener, ya sea porque han cambiado en el sector productivo unas, qué sé yo, 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas a otro tipo de productos, como ha manifestado el señor Freire, y de hecho pues se prevé que va a haber un déficit muy significativo. Entonces, no tiene por qué cambiar los precios, va a haber un precio de sustentación y en eso se basará, digamos, a través de subsidios, a través de mejoramientos, etcétera, que como política pública tiene que hacer el gobierno a través del Ministerio de Agricultura. Ahora aquí sería preguntarse, ¿el señor ministro de Agricultura conoce realidades? ¿Está preparado para eso? Yo no podría decir porque no le conozco al ministro, pero hemos tenido referencias de que no ha hecho mayor cosa, de que es un ministro que está muy calladito, es muy silencio, pero goza y es amigo de confianza del presidente de la República. Perfecto, y ahora avanzamos con Luis Enrique García, productor arrocero, maicero y ganadero. Ya que usted ha mencionado esta falta de políticas públicas que beneficien en este caso al sector agrícola del país, también a la falta de capital y a la realidad que atraviesan, realidad muchas veces dolorosa que atraviesan los productores a nivel nacional, no solo de estos productos, sino también de otros que se cosechan en el país. Consultarle cuáles son esos temas que ustedes también como sector vienen insistiendo se cumplan en beneficio de ustedes. Ya lo ha mencionado, no solamente es en el actual gobierno que tenían esperanza de que en este caso contribuyera a mejorar sus condiciones, sino también en gobiernos anteriores. La mejor forma de solucionar un problema es atacándolo, atacando la causa del mismo. La primera falla que tiene el Ministerio de Cultura y Ganadería es que existe, como lo dijo el compañero, una fuga de capitales que está afectando completamente a la economía, y que esa fuga de capitales, en vez de ser inversión, lo que va a traer es represión del mercado. En la provincia de Santa Elena existen muchas hectáreas para sembrar todo lo que necesita de maíz. Y hoy en día está perdida y nuestra juventud santalenense se muere por trabajar. Por ahí debemos de comenzar. Segundo, las fronteras. Las Fuerzas Armadas en la actualidad están haciendo un trabajo bastante agotador, pero hemos descuidado las fronteras. Ya las noticias de que se está sembrando cultivos que no están autorizados en el país se comienza a ver, y todo por el descuido de la misma. Hay que construir un mejor país y los mandatarios deben de ponerse a pensar bien en la toma de decisiones, que hoy en día está enfocada en otras acciones y no en precautelar la soberanía alimentaria, que se está viendo a simple vista que no existe soberanía alimentaria ni para poder alimentar a los pollos en el país, y peor con un déficit hídrico en algunos sectores y sequías en otros, que está destruyendo la economía familiar circular campesina. Es el momento de que muchos ministerios le apunten al MAC para evitar la fuga de capitales, importando cosas que no nos está sirviendo, y devolviéndole al país la tranquilidad de volver a sembrar, porque somos privilegiados a nivel de toda Latinoamérica. ¿Quién no quisiera poder sembrar los 365 días del año, como no lo pueden hacer los países que están al norte, que sí deben de garantizar soberanía alimentaria porque solo producen 6 meses? Aquí producimos los 365 días y no lo estamos aprovechando. Más bien estamos trayendo productos o insumos que se producen en otros países, que se hacen en reserva estratégica y que lamentablemente solo producen 6 meses, porque los demás pasan en heladas. Y nosotros, que no tenemos heladas tan extremas como las que vemos, o huracanes como en otros lados, puchica, no han querido al Ecuador, sinceramente. Esa es la gran realidad. La política pública que existe no se cumple, y si se sigue haciendo más política pública con gobiernos así, no va a llegar a ningún lado. Lo único que va a hacer es empobrecer la cadena total, y una pobreza que está condenada al país a seguir la migración de todo lo que no se imagina. Perfecto, estamos llegando a los minutos finales de Ágora Democrática. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos, y ahora les queremos pedir sus conclusiones antes de finalizar este espacio, así que vamos con el economista Víctor Hugo Albán, que nos ayude con su conclusión de 1 minuto sobre el tema que hemos hablado en esta tarde, por favor. Bueno, de acuerdo a la conversación que hemos tenido en este espacio, muy técnico, digamos, la recomendación sería poner
a gente especializada en puestos claves en el Ministerio de Agricultura, en Ban Ecuador, que determine los verdaderos requerimientos del productor, del agricultor, de quien pone su sacrificio, su trabajo para la producción de alimentos requeridos en el Ecuador y los excedentes para que capitalice el Ecuador a través de las exportaciones. Siempre han faltado políticas públicas porque se improvisa a funcionarios, se improvisa a encargos, digamos, claves, a gente amigos, a coidearios, cuando se debe priorizar a técnicos de primer orden que vean realidades y vayan, digamos, exactamente a hacer lo que tienen que hacer en cuanto a sectores estratégicos, porque el sector agrícola, el sector ganadero, el sector maicero son estratégicos, no solamente son sectores estratégicos. Recordemos que son los que proveen la alimentación al Ecuador. Hasta en mi conclusión. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora le pedimos a Luis Enrique García que también nos ayude con su conclusión. Señor García, por favor, ya en la parte final. Sí, coincido mucho con el economista. La calidad de profesionales que debe tener el país en la administración pública tiene que ser de calidad. No se puede improvisar. No podemos, los agricultores, como en nuestro caso, que somos muy técnicos, sentarnos con un ministro o una ministra que tengamos que enseñarle qué tiene que hacer o qué debe de hacer o dónde debe de apuntar. Da decepción en este país. Tienen que poner gente de muy alto nivel, que tenga el conocimiento y que sea un buen planificador y que golpee la mesa, porque con ese presupuesto paupérrimo yo ya hubiese puesto mi renuncia y hubiese devuelto la dignidad a mí primero, a mi profesión, a mi gente y a la gente que me conoce, porque con eso no se hace nada en este país, con lo que han venido destruyendo un Ministerio de Ganadería y que no lo apoyan. Sinceramente esperemos que el próximo año tenga mínimo 4 veces más el presupuesto que tiene para poder salvar a un sector que sí puede producir, que sí tiene ganas de sembrar y que sí podemos cubrir a ese sector avícola que hoy vuelve a sufrir por creo que 4º o 5º año consecutivo. Parece que el sector avícola lo está queriendo quebrar, sinceramente, porque a los otros sectores no piden maíz, solo ellos piden. Debería analizarse por qué solo ellos piden y por qué está sucediendo verdaderamente en este sector. O quieren hacer como con la soya, sino con el maíz, como quisieron hacerlo con el sector lácteo, traer todo importado, y a lo mejor quieren importar solo pollo, y quieren que vaya un sector avícola que ya viene garantizando a todas las familias campesinas, y por qué no empresarios, una economía bastante interesante, y que hoy en día nos da la garantía de que hay un evento adverso, o una pandemia, o una inundación, un volcán, y podamos seguir garantizando soberanía alimentaria. Para mí que los intereses son otros en este país, y no de los verdaderos votantes, que hoy en día no estamos viendo un país que apunte a algo más allá de lo que cada día retrocede. Ni Ecuador al revés, lo dije yo alguna vez. Ni Ecuador al revés, y me ratifico mis palabras. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros invitados. Lastimosamente por el tema de los cortes de energía a nivel nacional, nuestro invitado Luis Enrique García ha tenido complicaciones también para tenerlo con salida de audio y video, pero gracias por esta conexión vía telefónica para conocer un poco más acerca de la realidad en el campo, y también le agradecemos al economista Víctor Hugo Albán por compartirnos sus análisis en materia económica. Gracias por acompañarnos, y a ustedes, amigos y amigas, por conectarse una semana más a Ágora Democrática. Nos seguimos encontrando en este espacio de la red Corape a nivel nacional. Un abrazo. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.